Hola, hoy vamos a ver cómo calcular las dimensiones de un formulario. He preparado un ejemplo con un formulario de 10 por 10 centímetros al que le he incorporado un botón que al pulsarlo me calcula las dimensiones en milímetros. Seguro que alguno de vosotros estáis pensando, vaya tontería, si me voy a las propiedades del formulario ya veo que mide 10 centímetros. Vale, tienes razón, pero podemos hacerlo en tiempo de ejecución. Esto nos va a permitir interactuar con estos tamaños. En otros destellos montaremos cosas que podemos hacer con esta información. Para poder conocer estos valores, vamos a utilizar dos propiedades de los formularios, el ancho y el alto. El sentido común nos dictaría que las propiedades serían height y width, que son sus traducciones al inglés, pero no es así. Para el alto sí que podemos utilizar width como form, en este caso width, pero el alto height solo vale para objetos como el combo box, text box, command button o custom control realizados por nosotros. Para el formulario y para el informe debemos utilizar inside height. Así, calcular las dimensiones es muy sencillo. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que las unidades que nos devuelve VBA como valor son los denominados tips. Un tip son 1440 pulgadas por píxel, pero también vamos a necesitar luego transformar esas pulgadas a milímetros. Y una pulgada son 25,4 milímetros. De esta forma, divido el valor que me da la propiedad por 1440, ya lo tengo en pulgadas y lo paso luego a milímetros. De esta forma, una vez que realizo las conversiones, pues ya puedo calcular las dimensiones en milímetros.